Hola, muy buenos días. Soy la psicóloga Berenice Gómez Siqueiros y hoy quiero hablarles de un tema muy importante, el cual es el sentido de vida. ¿Qué es el sentido de vida? Bueno, cada uno de nosotros como seres humanos, como personas individuales, tenemos nuestro propio sentido de vida, pero desgraciadamente muchas veces no sabemos cuál es. Simplemente vamos por la vida muchas veces robotizados y tiene que ver también con nuestro sistema de educación, de cómo nos educaron en casa, de cómo fuimos creciendo y de cómo fuimos viendo ese ejemplo en nuestros padres, tanto nuestro padre como nuestra madre, de cómo las personas de alrededor se comportaban, cuáles eran sus metas, qué hacían o qué no hacían. Entonces, el niño aprende por medio de lo que es la observación y lo hace de manera inconsciente. No es de que diga, ay, le voy a copiar la manera de caminar a papá o la manera de hablar a mamá. No es así, sino que esto se adquiere de manera inconsciente. ¿Qué sucede, por ejemplo, con un niño cuando agarra el rastrillo de papá y se corta? Es porque el niño ya está observando a papá y es su figura de tomar este modelo a seguir. Entonces, no solamente son con cosas simples como estas, sino también en la manera de ver la vida. Hay hijos que sufren de depresión, pero muchas veces no es por algo químico, sino por el mismo ambiente de casa que de alguna manera los llegó a contaminar por determinadas maneras, y eso es lo que vieron en casa. Muchas personas sienten que su sentido de vida es tal vez llenarse de ropa de marca. Otras personas se llenan viajando, otras personas se llenan de méritos académicos, otras personas se llenan pues, de alcohol, de drogas, pero al final de cuentas esto únicamente es una búsqueda de llenar ese vacío que se siente. Entonces, pero al final de cuentas la persona se termina sintiendo más vacía que nunca. Entonces muchas otras personas a lo mejor lo llenan con la parte sexual, otras personas lo llenan estando de fiesta en fiesta, llenarse a veces de amigos, los cuales a veces no son amistades sinceras, sino que únicamente lo hacen o continúan en ese círculo dañino muchas veces para de alguna manera sentirse aceptado. Entonces, esta es la palabra clave, la aceptación. No nos aceptamos tal y como somos porque, en primer lugar, la mayoría no sabemos ni quiénes somos, y esto se puede notar pues cuando tú le preguntas a una persona, ¿no? ¿Quién eres? Y la persona muchas veces no te sabe responder quién es. Te invito a que te preguntes si realmente eres una persona feliz con lo que tienes y hacia el camino que estás siguiendo, ¿ok? Entonces, muchas veces nos quedamos en esas mismas situaciones, con esos mismos sistemas de vida, en esos ambientes dañinos o tóxicos, por miedo a lo desconocido. Pero muchas veces la vida te saca a empujones de esa vida que está siendo dañina para ti. Y, es, y esa sacudida duele, y a veces no lo entiendes hasta que ya lo vas procesando con el tiempo. El tiempo es el único que te puede dar las respuestas y cómo vivas tú ese proceso en ese tiempo, de cómo lo trabajes. Entonces, también te invito a que te preguntes y hagas esa reflexión interna de quién eres, hacia dónde vas, si eres feliz con lo que tienes, con lo que no tienes, qué le hace falta a tu vida para ser feliz, porque siempre estamos vibrando en esta carencia y en esta sensación de que algo nos hace falta para ser felices. Entonces, el preguntarte para qué vives, para qué naciste, si realmente estás siguiendo a tu vida de acuerdo a tus propias convicciones, a tus propios valores, o estás siguiendo tu vida a través del espejo de otra persona, a través del decir, estoy viviendo por vivir o realmente estoy viviendo con mis propias convicciones, aunque obviamente en el camino te tropieces, existan dificultades, que es parte de la vida, pero al final de cuentas poder decir, bueno, con todas esas caídas, con todo ese dolor, pero me siento feliz y me siento conforme
con lo que tengo, me siento conforme sobre todo con lo que soy, me siento conforme con mi vida y decir, esto es lo que realmente me llena. Entonces, ¿qué pasó ahorita? Por ejemplo, acabamos de salir de una pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas entraron en depresión, ansiedad, que ahorita se están viendo las consecuencias en los niños, en los adolescentes, en los adultos, de que tanto tiempo encerrados con las mismas personas que no quedó otro remedio, que antes el escape era el trabajo, eran las escuelas. Entonces, el momento de estar todos encerrados es cuando realmente muchas veces las personas se empezaron a conocer realmente con quiénes se habían casado, quiénes eran realmente su familia, con qué personas realmente contaban y quiénes nada más eran simplemente un espejo. Entonces, eso es lo que sucede. Bueno, en esta búsqueda de quién soy, vamos por la vida evitando el dolor, que está muy relacionado con lo que les estoy comentando. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, el dolor es parte de la vida. Entonces, cuando nos suceden situaciones que nos arrebasan emocionalmente, ni no sabemos cómo seguir y nos enojamos y es parte de un duelo, es parte de, no es como que te suceda algo que te duele y que vas a decir, ay, pues de esto aprendí esto al siguiente día. No, lleva su tiempo y lleva su proceso donde hay subidas, donde hay bajadas, donde hay recaídas y es parte de que incluso cuando a veces sientes que ya estás bien, vuelves a recaer, pero ya no con la misma intensidad. Pero eso es parte de caerte, levantarte, caerte, porque esta es la vida. Entonces, ¿qué sucede? Que le tenemos mucho miedo al dolor, le rehuimos al sufrimiento y no nos gustan estas sensaciones, porque culturalmente nos han enseñado a no llorar, a ocultar las emociones, a no expresar lo que sentimos y a siempre decir estoy bien, porque las demás personas no saben cómo controlar esa emotividad en las personas, se sienten frustradas y se sienten mal y pues obviamente es normal que nos angustie ver a las personas que queremos mal. Entonces, ¿qué sucede? Que en esto también parte también de que no sabemos quiénes somos, no sabemos cuáles son nuestras emociones más profundas, no sabemos cómo expresar lo que estamos sintiendo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos creando una máscara gigantesca para cada situación, de acuerdo a qué personas estamos, de acuerdo a lo que nos convenga. Entonces, no tenemos esa identidad de decir, ah, ok, yo soy esta persona, me molesta esto, me gusta el otro. Entonces nos vamos perdiendo en patrones de terceras personas. Entonces, Viktor Frankl, él fue un médico psiquiatra vienés, perdón, de Viena. Él era una persona muy, vivía muy bien económicamente, era judío, entonces a él lo encierran en un campo de concentración, también a su esposa, a sus padres, los mandaron a diferentes campos. Entonces él escribe, Viktor Frankl en los campos de concentración vive experiencias traumáticas, experiencias dolorosas. Entonces él empieza a observar dentro de todo este lugar cómo lograr sobrevivir dentro de estas terribles condiciones. Y lo fue aprendiendo bajo la marcha. Él estuvo interno 3 años y él mencionaba una palabra muy importante en su libro, el cual es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es el pensar que detrás de todo ese sufrimiento, detrás de todo ese dolor y de todas esas experiencias, tenía la esperanza de una vida mejor cuando él lograra salir de ahí. Entonces él se refugiaba de cierta manera en sus pensamientos. Él tenía la esperanza de volver a ver a su esposa, de tener a su hijo entre sus brazos, y
y que todo de alguna manera volviera a ser igual o si no igual, que pudiera mejorar obviamente las condiciones. Entonces esa era su esperanza, él nunca perdió la esperanza aunque hubiera días difíciles y días más difíciles que otros. Entonces desgraciadamente cuando ella sale pues fue el único sobreviviente de su familia, todos los demás integrantes pues mueren, los asesinan dentro de estos campos. Entonces él cuando sale pues entra en una fuerte depresión. No es como que salió y empezó a escribir el libro, sino que le costó años el poder él sentarse a escribir todas sus vivencias dentro de esos campos. Entonces claro que es la logoterapia, que es una técnica la cual busca que las personas le encontremos un sentido a nuestras vidas, ya que pues realmente a veces no sabemos ni para dónde vamos. Es muy complicado el realmente determinar, decir pues yo voy para este camino, yo quiero esto, estas son mis convicciones, sino que nos vamos perdiendo poco a poco en el camino y somos personas manipulables, que otras personas a veces nos mueven y nos guían de acuerdo a sus propias expectativas, y muchas veces somos manipulados por personas que ni siquiera saben hacia dónde van. Entonces el saber hacia dónde voy es meterte en este pozo profundo y determinar hacia dónde voy, pero no es algo fácil, no es para nada fácil, lleva un largo camino, y pues el sentido de vida de una persona es muy diferente al de otra persona. El ser humano está formado por 3 dimensiones. Está formado por la dimensión mental, por la física y por la parte espiritual. Cuando hablo de espiritualidad no estoy hablando de religión, sino estoy hablando de esa conexión, de sentirte en paz y tranquilo con el entorno que te rodea. ¿Okay? Entonces muchas personas sí se refugian en las iglesias, hay otras personas que se refugian haciendo yoga, hay otras personas que se refugian en diferentes creencias, ¿okay? Pero ya esto es muy personal y ya es de cada persona, ¿no? De cómo vea la vida y de sus propios valores. Entonces, pero hablando de la parte espiritual, es algo más profundo, es el sentir que realmente encajas en ese entorno, que realmente hay algo más grande que ti, algo más grande de tu propia persona, y que de cierta manera te llena, te hace sentir bien, aun cuando estés pasando por los momentos más dolorosos, por los momentos más tristes de tu vida. Es esa parte espiritual la que te va a terminar sacando de ese fondo en el que te encuentras. Entonces, muchas veces no tenemos esa parte espiritual, realmente nos sentimos desconectados del mundo, de las personas, de la naturaleza, del mundo en sí, incluso nos sentimos desconectados de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros tenemos fortalecida esta parte espiritual, no es que te vayas a sentir la persona más fuerte y poderosa del mundo, sino simplemente te vas a sentir en paz y tranquilo y con la esperanza de que las cosas van a estar bien y que por algo suceden las cosas. Es ese aprendizaje y esa resiliencia que te va a dar esa esperanza a través de esa parte espiritual. Si tú no estás bien espiritualmente, te va a empezar a afectar mentalmente en pensamientos irracionales, pensamientos dañinos, que a su vez el cuerpo los va a empezar a somatizar y los va a sacar en forma de alguna enfermedad, a lo mejor simplemente una alergia, colitis nerviosa, gastritis o una enfermedad más grave como lo es el cáncer, por ejemplo. Entonces te invito a que hagas esta reflexión de tus propias convicciones y de tus propios valores y que trates de fortalecer esta parte espiritual. Bueno, eso es todo por mi parte, espero que te haya agradado este video.